que, alguien que quiera orar, por favor, poniendo la reunión en las manos del Señor. A ver, Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por la bendición de poder reunirnos un domingo más para alabarte, bendecirte, Señor, para adorarte, mi Dios, y también para escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que esta palabra que va a ser predicada el día de hoy toque nuestros corazones y nos transforme, Señor. Que pongamos por obra tu palabra, como dice tu palabra, mija, Señor, que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo y guía a nuestro pastor, Señor, a poder exponer la palabra, como siempre, con humildad, con sencillez, con mucha claridad, para que todos la podamos entender. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te decimos amén y amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Qué bueno. Pues muy bien, mis hermanos, vamos a ir a la Escritura, a Juan capítulo 7, donde vamos a meditar hoy, si Dios lo permite, los versículos del 32 al 36. Juan capítulo 7, versículos del 32 al 36. Cuando lo tengan, por favor, me ponen ese dedito pulgar hacia arriba para que yo sepa que ya lo tienen. Muy bien. Perfecto. Pues leemos entonces la palabra del Señor, que dice que los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él, de Cristo, estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que lo prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este? Que no le hallemos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? Bueno, hasta ahí la palabra del Señor, que es la que vamos a meditar en esta noche con la ayuda del Señor. Hoy, queridos hermanos, vamos a ver cómo los religiosos, que deberían recibir, adorar y servir a Cristo, se confabulan precisamente para justamente lo contrario, prenderlo e incluso asesinarlo. Lo que demuestra que no toda religión es buena. Razón por la cual debemos asegurarnos de a quién estamos siguiendo. No sea que estemos luchando contra Dios en vez de servirlo. Dice la Escritura: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Los fariseos se dan cuenta de que la gente del pueblo estaba murmurando acerca de Jesús. Cada vez más personas estaban creyendo que él podía ser el Cristo, el Mesías prometido. Pero la murmuración de la gente no era solo sobre Jesús, también era sobre los fariseos, sobre los gobernantes. ¿Recuerdan los versículos anteriores? Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Versículo 25. Y en el 26 dice: pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Así que la gente estaba llegando a creer que si los gobernantes no hacían nada contra él, podía ser porque estaban considerando que realmente Jesús fuera el Mesías. Así que los fariseos, los gobernantes, consideraron que ya estaba bien. Era necesario intervenir. No podían esperar más. Debían tomar una determinación que acabase con aquel que estaba, según ellos, confundiendo al pueblo. De modo que se pusieron de acuerdo. A pesar de sus enormes diferencias doctrinales, los sacerdotes, los saduceos, los fariseos llegaron a la convicción de que debían terminar con aquello. Unirían sus fuerzas para acabar con Jesús. No sabemos cómo llegaron a este acuerdo,
La Escritura no dice dónde o cuándo se reunieron, o si simplemente lo hablaron entre ellos de forma informal, allí mismo en medio de la multitud. Pero lo que sí sabemos es a la conclusión a la que llegaron. Debían prender a Jesús. El plan que había surgido en el corazón de los gobernantes, ya en Juan capítulo 5, versículo 18, donde ya empezaban a procurar matarlo, debían llevarlo a cabo. Párense a pensarlo un momento. Justamente los que debieran haber sido los más fieles siervos de Dios y de su Hijo Jesucristo, fueron los que se levantaron como enemigos de Dios y enemigos del Mesías. Aquellos que deberían haber adorado a Jesús, el Hijo de Dios, estaban procurando matarlo. Cuando Pedro y Juan fueron liberados por el concilio del Sanedrín, porque no hallaron ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, dice la Escritura que puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hechos capítulo 4, versículos del 23 al 28. A la luz de este pasaje, podemos comprobar que aquellos sacerdotes, aquellos fariseos, estaban, sin saberlo, haciendo todo cuanto Dios había determinado, cuanto Dios había anunciado hacía mucho tiempo antes, casi 1000 años antes. Porque Dios conoce todas las cosas, aún antes de que sucedan. No es que Dios los hubiese condenado a hacer aquello que no querían hacer. No es que Dios los hubiera condenado a confabularse contra su Hijo, no. Sino que Dios sabía de antemano lo que ellos iban a hacer. Y ya lo profetizó casi 1000 años antes. Dios anuncia las cosas por venir para que cuando lleguen podamos admirar el anticipado conocimiento que Dios tiene de todas las cosas. Sigue diciendo la Escritura: y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Así que ya la multitud anteriormente había hecho un primer intento de prender a Jesús, pero no lo consiguieron. Juan 7:30 dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. En aquella ocasión, Jesús se escabulló sin que pudiese prenderlo. Se escabulló entre la multitud. No sabemos cómo lo hizo, pero no lograron su objetivo. No consiguieron prenderlo, porque aún no había llegado el momento en que debía ser prendido. Ahora son las autoridades de la nación quienes dan la orden de que lo prendiesen. Humanamente hablando, Jesús estaba perdido. Ya no había nada que hacer, no se podría librar, porque la guardia la guardia del templo iba a ir a por él. Y aquí podemos ver cómo estos dos grupos, tan distintos entre sí, estaban
íntimamente relacionados: los sacerdotes y los fariseos. Los sacerdotes representaban al Sanedrín judío, el órgano de gobierno, el más alto tribunal de la nación. Contaba con 70 ancianos y el sumo sacerdote. De ahí, del Sanedrín, es de donde la Iglesia Católica Romana copia lo que se llama la curia romana, que en un principio tenía 70 cardenales y el Papa, el sumo pontífice, como ellos le llaman, que es una blasfemia contra Dios porque el sumo pontífice es Dios. ¿Ok? Pero bueno, dejando eso a un lado, el órgano de gobierno de Israel, los 70 ancianos y el sumo sacerdote, contaba, todos ellos eran de las familias de los sacerdotes, la familia de los escribas también. Quiero que lean conmigo en Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo capítulo 16, versículo 21. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. ¿De quiénes? De los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí vemos como las autoridades de la nación estaba compuesta por ancianos, por sacerdotes y por escribas. Todos ellos confabulándose contra Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué era lo que tanto odiaban en Jesús? Porque él nunca hizo nada malo. Nunca dijo absolutamente nada que no fuera verdad. Bueno, quizá esa era la razón por la cual no lo soportaban. Un poco más adelante, Mateo capítulo 27, versículo 41 y 42. Mateo 27, 41 y 42. Dice la Escritura: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndoles con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Cuando Jesús estaba crucificado, ni aún así, en medio de su sufrimiento, en medio de la tortura que le habían provocado, ni aún así cesaron en su odio contra él. Todas las autoridades de Israel seguían mofándose del Hijo de Dios. Y cabría preguntarse, ¿dónde estaba su misericordia? ¿Dónde estaba la bondad de esta gente? ¿Cómo creen ustedes que debía sentirse el Padre Celestial viéndolos a ellos, que supuestamente eran representantes de Dios en la tierra, burlándose del sacrificio de su propio Hijo? ¿Cómo se sentiría Dios? ¿O cómo te sentirías tú en su lugar? ¿Qué creen ustedes que le esperarán o que le esperaría al llegar ante el juicio? Creo que cualquier castigo era más que merecido. El Sanedrín tenía un tenso equilibrio de poder entre los ancianos, los escribas, los sacerdotes, los fariseos. Los sacerdotes en su mayoría eran saduceos, tal y como podemos comprobar en Hechos 5:17, que dice que entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que con él estaban, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos.
Hechos 5:17. Los saduceos se habían convertido en una especie de mafia que traficaba en el templo con las cosas de la fe. Habían convertido la fe en un auténtico negocio. Para ellos era que trabajaban aquellos cambistas que había en el patio del templo, a los que Jesús les volcó las mesas y espantó y echó fuera a los animales que vendían. Lo vimos en Juan capítulo 2, del 13 al 22. Lo paradójico de esto es que ellos, siendo sacerdotes que ministraban en el templo, no creían en la resurrección. Mateo capítulo 22, versículo. De hecho, tomarán presos a Pedro y a Juan precisamente por predicar la resurrección de entre los muertos. Véanlo conmigo en Hechos de los Apóstoles capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo del 1 al 2. ¿Lo tienen, hermanos? Perfecto. Leemos entonces la palabra del Señor. Hechos capítulo 4, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Pablo se aprovechó de la discordancia que había entre los fariseos que sí creían en la resurrección y los saduceos que la negaban. Y se aprovechó de eso para conseguir el respaldo de los fariseos en su juicio. El pasaje es interesantísimo. Vamos a verlo en Hechos capítulo 23, poco más adelante. Hechos 23, versículos del 6 en adelante. Dice algo muy interesante. Por eso a mí me encanta estudiar las Escrituras, porque cada día aprendo más sobre cada una de las cosas que en ellas están escritas. Miren, Hechos 23, 6. Dice, entonces Pablo, notando que una parte, recuerden que Pablo estaba siendo juzgado. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo lo siguiente, fíjense, dice, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos, escuchen bien, dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, temiendo de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. ¿No es interesante? Fíjense que de este pasaje debemos entender que los saduceos tampoco creían en Dios en realidad. Eran los sacerdotes del pueblo, pero no creían en Dios, porque no creían en espíritus. ¿Y qué dice Juan 4:24? Nos dice que Dios es espíritu. De modo que los saduceos, los fariseos sí creían en espíritu, pero los saduceos no. Si no creían ni en espíritu, ni en ángeles, ni en la resurrección, ni en nada espiritual, no creían en Dios. ¿Cómo habían llegado los sacerdotes de Israel a dejar de creer en Dios? Es una pregunta legítima que debemos hacernos. Hermanos, la respuesta es sencilla. Se habían convertido en profesionales de la religión.
Y para ser un profesional de la religión no es necesario tener fe. Eso también ocurrió en Inglaterra entre los siglos del XVI al XVIII. Bueno, casi al XIX. Bueno, yo diría que sigue ocurriendo. Y no solo en Inglaterra, sino en muchos lugares. La gente va a la universidad, estudia teología, hermenéutica, estudia la Biblia y se prepara para vivir como un religioso, como un clérigo. Pero ellos mismos no tienen fe. Predican la palabra de Dios, pero no la creen. Sencillamente acaban considerando que el ministerio es una opción como otra cualquiera, una carrera más, como quien estudia medicina o leyes, simplemente una profesión más. ¿No creen que muchos pastores han llegado justamente al ministerio solo buscando una mejor posición social? Yo lo creo. ¿De dónde creen que han salido tantas versiones nuevas de la Biblia que pretenden desvirtuar la palabra de Dios? De pastores, teólogos y biblistas como Westcott y Hort, que dieron un impulso a la crítica textual, que supuestamente pretende corregir los añadidos y los errores que pudiesen haberse añadido a los originales. Lo curioso es que ese tipo de personas eran pastores, eran maestros en teología, pero eran ocultistas. No creían en Dios. Han sido ellos quienes han acabado perjudicando más que nadie la credibilidad de las Sagradas Escrituras. De la palabra de Dios. Y como la gente no estudia, se deja arrastrar por las mentiras que leen en internet o que leen en cualquier libro, que pone en duda la verdad. Y como hay tanta gente que está ávido de aparentar que sabe mucho más de lo que realmente saben, leen a alguien que pone en duda cualquier cosa de la Biblia y de momento se agarran a eso, lo creen y lo propagan sin haberse tomado la molestia siquiera de investigar para ver si eso es verdad o no. Y acaban siendo, en vez de siervos de Dios, siervos del diablo. Por eso los saduceos estaban siempre pidiendo y demandando señal. Como dice el Señor en Mateo capítulo 6, capítulo 16, versículo 1. Porque ellos no creían en Dios ni en el poder para hacer milagros. Que lo demuestren, que lo demuestren. Ellos eran incrédulos, eran puros negociantes. Por eso no tenían reparo en negociar con Roma, aún perjudicando a su propio pueblo, mientras ellos sacaran beneficio. ¿Qué les importaba a ellos? ¿No engañaban ya al pueblo incluso cuando iban a adorar a Dios, al templo? Y allá iba un campesino con su corderito para presentarlo al Señor y siempre le encontraban algún defecto y lo echaban, decían, no, este no sirve, tienes que comprar uno de estos que tenemos aquí. Y se lo vendían mucho más caro, lógicamente. Y aquel que ellos desechaban para esta persona, le decía que no era bueno, después se lo vendían al otro que venía detrás. Puros negociantes. Su única misión parecía ser la de hacerse cada vez más ricos e influyentes. Como digo, de ahí su connivencia con los romanos. Por su lado, los fariseos se suponía que eran los más fieles conocedores y cumplidores de la palabra de Dios. ¿Y qué estaban haciendo? Conspirando para matar al Hijo de Dios, con sus enemigos, con los saduceos. ¿Dónde estaba el conocimiento real de las Escrituras de aquellos fariseos? ¿Cómo no fueron capaces de saber que en Jesús se cumplían todas las profecías que anunciaban la llegada del Mesías?
¿Cómo no fueron capaces de verlo? Porque ellos eran estudiosos de las Escrituras. También la respuesta a esta pregunta es fácil. Porque en realidad ellos estudiaban las Escrituras a través del Talmud, es decir, de los comentarios rabínicos sobre la Escritura. No estudiaban la Escritura directamente, sino a través de los libros de los rabinos. ¿No les pasa eso también a muchos cristianos hoy en día? Por eso son fácilmente engañados. Además, los fariseos estaban mucho más preocupados por su propia autoestima que por la verdad. Su único interés parecía ser conseguir la pleitesía del pueblo. Siempre vieron a Jesús como una amenaza. Nunca supieron verlo como el Mesías, sino como alguien que los cuestionaba y que podía arrebatarles el respeto de los judíos. Unos y otros, el Sanedrín completo, tenía la jurisdicción sobre los asuntos religiosos y civiles, con poder incluso para sentenciar a la pena capital, a la muerte. Aunque en aquella época ellos no podían ejercer la pena capital, sino con la autorización del procurador romano. Jesús los enfrentó, siempre, y sin pelos en la lengua. Jesús los increpó y además lo hizo públicamente, como está escrito. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, este es un pasaje que habla de Juan el Bautista, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Pues así como Juan el Bautista los increpaba públicamente, Jesús también lo hacía. ¿Cómo es posible que teniendo pasajes como este tan claro en las Sagradas Escrituras, algunos se molesten conmigo cuando defiendo la verdad de la palabra de Dios? Hay gente que no entiende que es obligación de todo siervo de Dios defender la verdad, combatir el error. Repito, Cristo lo hizo de forma clara, directa. Los llamó falsos maestros que leudaban la verdad con sus falsas doctrinas. Mateo 16:6. Mateo 16:16 también. En multitud de ocasiones, Jesús los hizo callar con su sabiduría. Mateo 22:34. Y no solo Jesús, también Pablo y los demás apóstoles defendieron la fe y nos exhortaron a hacer lo mismo, con toda claridad y sin ambajes. Aunque algunos no tengan el valor de hacerlo, al menos no debieran pretender que nosotros dejemos de hacerlo, porque es nuestro deber. Judas, versículo 3, lo dice claramente. Es necesario defender, que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Así pues, los principales sacerdotes y los fariseos creían que había llegado el momento. ¿El momento de qué? De acabar con Jesús. No seguirían tolerando más que siguiera enseñando en el templo, porque la gente se ponía de su lado. El poder que Jesús había demostrado, no una, sino muchas veces en Jerusalén, en todos los milagros que hizo. La sabiduría con que hablaba hacía que cada día sus seguidores crecieran más y más. De modo que cuanto antes actuasen, mejor, pensaban ellos, por cuanto aún contaban con el respaldo de gran parte de la multitud y no querían perderlo. Pensaron: si seguimos esperando, la gente se va a ir tras de él y no nos va a permitir acabar con él. Si algo llamaba la atención en Cristo,
era la sabiduría, la tranquilidad con que salía victorioso de todos los ataques y encerronas que habían lanzado contra él. Una y mil veces fueron para tentarle, fueron para buscarle las cosquillas, a ver si le cogemos en algún fallo, a ver si le cogemos en algún error. Pero la habilidad de Jesús era increíble. Y una vez más, el Señor haría gala ante toda la multitud y los gobernantes de la nación de que aún no era su hora. Ahora el apóstol Juan nos introduce en el encuentro de Jesús con aquellos que habían sido enviados por el Sanedrín para aprenderlos. Lo que tenemos a continuación es un breve resumen de aquella ocasión. Recuerden que la Biblia es un resumen. Los evangelios son un resumen. En un evangelio estamos condensando 3 años y medio de discursos, de milagros, de enfrentamiento con los sacerdotes, etc. Así que lo que tenemos a continuación es un breve resumen de aquella ocasión. Vienen para aprenderlo y Jesús los mira y viendo que habían venido precisamente para eso, para aprenderlo, les dice que aún no podrían. Aunque pronto iba a llegar el tiempo en que no solamente lo iban a aprender, sino que lo iban a matar. Y él podría ir al Padre. Pero aún no. Fíjense con lo que dice en el versículo 33. Juan 7:33 dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. Pero habían venido para aprenderlo. ¿Y qué le dice Jesús? No, no me vais a aprender. Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Con calma absoluta, Jesús anuncia que aún seguiría con ellos por un poco de tiempo. Y ciertamente así sería. No mucho tiempo, pero todavía le quedaban 6 meses. Estaban en la fiesta de los tabernáculos y no sería sacrificado hasta la fiesta de la Pascua. Aún así, él estaba anunciando que su ministerio ya iba a llegar a su fin. Por eso dice, versículo 34, me buscaréis y no me hallaréis. Cuando Jesús agrega, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir, se refería a que él iba al Padre, pero aquellos que le habían rechazado no iban a poder seguirlo. Aquellos que venían para aprenderlo no iban a poder seguirlo, porque no hay lugar en la presencia del Padre para los que han rechazado a Jesús, para los que no aceptan a Cristo, el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Esto estaba claramente expresado en el Salmo 95. Quiero que vengan conmigo al Salmo 95, versículos 10 y 11. Salmo 95, versículos 10 y 11. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor. 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Es decir, Dios no admite a pecadores en su presencia. Como Jesús dijera, nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Así pues, Jesús estaba hablando de su muerte, de su resurrección y de su regreso al cielo de donde había venido. Él volvería al cielo nuevamente para ser glorificado con aquella gloria que tuvo al principio, como dice en Juan 17:5. Porque lejos de acabar con él y sus seguidores, lo ayudarían a cumplir por entero su misión, conforme al plan maestro de Dios Padre.
aquellos fariseos, aquellos escribas, aquellos sacerdotes, aquellos saduceos, no lograrían acabar con Jesús ni con sus doctrinas. La palabra de Dios iba a seguir siendo predicada. Y partiendo desde Jerusalén, llegaría a Judea, a Samaria, a Perú, a Argentina, a España y a todos los confines de la tierra. Entonces los judíos dijeron entre sí, versículo 35, Juan 7:35, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Aquellos judíos ignoraban totalmente quién era el hombre al que escuchaban, al que querían prender. No sabían, no sabían quién era, sino que ni siquiera entendían sus palabras, aquellas que acababa de pronunciar. Descartando la advertencia que el Señor Jesús acababa de lanzar, se enfrascan en tratar de entender sus palabras de una manera natural. Pero Jesús no estaba hablando de manera natural, estaba hablando de forma espiritual. Por ese motivo, estaban burlándose irónicamente de Cristo y de sus palabras, porque no lo entendían. ¿Se irá a los dispersos de entre los griegos y enseñará a los griegos? Se referían a los judíos que habitaban entre los griegos. Sabéis que había judíos en todas las regiones de la tierra, Egipto, Roma, Babilonia, etcétera, en todos los pueblos paganos. ¿Recuerdan el día de Pentecostés? Cuando dice que los apóstoles empezaron a hablar en otras lenguas y estaban todos atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Ellos creían que Jesús iba a ir a la diáspora, iba a ir a predicarle a los judíos que estaban fuera. No. Posteriormente, el apóstol Pedro les escribiría una carta a todos esos judíos que vivían fuera de Jerusalén. Las dos cartas de Pedro están escritas justamente para los judíos de la diáspora. Por eso dice Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, etcétera. Pero los judíos que estaban escuchando a Jesús, lo único que pretendían era menospreciarlo. Por eso hablaban de manera irónica. Es cierto, en cierto modo, pretendía ser un insulto, un intento de menospreciar a Cristo como maestro, ¿no? Bueno, sí no sirve para hablar a los judíos de Jerusalén, que somos los conocedores de la palabra y que vaya y le predique a los griegos, a los judíos que están entre los griegos, que están en otros países que no conocen la escritura como nosotros. Increíble. No era ese el destino que los judíos entendían que iba a tener el Mesías, ¿verdad? Por tanto, lo estaban menospreciando. Sin embargo, eso fue lo que pasó. En realidad, la palabra de Dios llegó a todos los lugares, como decíamos antes. Y en Juan 12:20 veremos, más adelante, cuando lleguemos allí, cómo los griegos también se interesan por el Evangelio. Último versículo 36. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. A pesar de las señales que Jesús había realizado en Jerusalén, a pesar de su testimonio intachable, de sus profundas enseñanzas espirituales,
que deberían haber convencido a la muchedumbre de que Jesús realmente era el Mesías prometido. Todo cuanto el Señor recibe es incomprensión, rechazo, persecución. Así que cuando te pase a ti, si alguien te rechaza, si alguien no te entiende, no te comprende, si alguien te persigue, ¿de qué te extrañas? Se lo hicieron con Jesús. Si a mí me han aborrecido, también a vosotros os aborrecerán, dijo Cristo. No te extrañes. Pero este versículo recoge la burla de aquellos que pretenden prender a Jesús. La pregunta tiene una connotación burlesca, como si lo estuvieran acusando de decir tonterías. ¿Qué significa esto que dijo? No lo entendemos. Queridos hermanos, la palabra de Dios es hermosa. Y cuando meditamos en ella, siempre, 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 tengo que decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué puedo aprender de todo esto? Que debemos ser más inteligentes que los saduceos, más espirituales que los fariseos, escudriñar las escrituras más que los escribas, ser más sabios que los ancianos de Israel. Debemos estudiar la palabra del Señor para que cuando ocurran las cosas que en ella están escritas, podamos decir, yo ya lo sabía. Muchas veces cuando yo veo los informativos de la televisión, me voy dando cuenta de cómo se van cumpliendo las palabras de Dios, una tras otra. Que no seamos nosotros de los que se burlan de Jesús, porque esos tendrán su recompensa, tendrán su castigo esperándoles. Que seamos nosotros de aquellos otros, como los apóstoles, que fueron siervos fieles, que amaron y obedecieron a Jesús, aún a riesgo de sus propias vidas. ¿No les llama la atención que de 12 apóstoles, sin contar a Judas, por supuesto, contando a Pablo en su lugar, de 12 apóstoles solamente uno, Juan, no muriese de muerte violenta? ¿No es curioso? Todos los demás murieron por causa de su fe, siendo torturados, siendo, bueno, terriblemente castigados, no por hacer ningún mal, sino por predicar la verdad, por predicar la palabra de Dios. Cuando lo estés pasando mal, recuerda que no estás solo en esto, que Jesús ya te fue antes que tú, pasó por ese camino antes que tú. Él sufrió esa experiencia antes que tú. Así que confía en el Señor, sea lo que sea que la vida te depare. Confía en el Señor. Nosotros hoy tenemos que celebrar la Santa Cena, la comunión. Y cuando hacemos esto, lo que hacemos es recordar que nuestra salvación, que a nosotros no nos costó nada, a Dios le costó la vida de su propio Hijo. Y a Cristo le costó su propia vida. Y no fue que se la quitaran, sino que Él la ofreció voluntariamente. Porque Él podía haberse negado. O podía simplemente haber dicho, no, lo voy a salvar simplemente de pura gracia, sin necesidad de tener que morir en una cruz. Pero Él quiso hacerlo de ese modo, para identificarse con nosotros, que somos pecadores, que éramos pecadores,
pero que ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Que ahora ya no practicamos el pecado. Ahora ya practicamos la adoración a Dios, la obediencia a Dios. Es verdad que alguna vez caemos por despiste o por negligencia. Y cuando eso sucede, lo sentimos terriblemente y le pedimos perdón a Dios y nos levantamos inmediatamente porque no queremos quedar postrados. Pero cuando celebramos la Santa Cena, cuando participamos del pan y del vino, lo hacemos justamente para recordar que hay esperanza para el que cree en el Señor. Que Cristo dio su vida por nosotros para que nuestros pecados fuesen perdonados. Así que si ya están preparados para la Santa Cena, cojamos el pan. Gloria a Dios. Este pan que es símbolo del cuerpo del Señor, que fue torturado. Sus manos, sus pies fueron clavadas. Su costado fue atravesado. Le dieron muchísimos latigazos. Todo aquel castigo era el que merecíamos nosotros, tú y yo. Todo ese castigo era para nosotros. Pero Dios lo volcó sobre su propio Hijo. Que Él, siendo justo, pagó por nosotros los injustos. Para que nosotros los injustos pudiésemos recibir la justicia de Cristo. Por tanto, hermanos, participemos de este pan, pero hagámoslo con gratitud, sin tristeza. Hay pastores que se ponen hasta a llorar. ¡Ay, este Jesús que sufrió los latigazos y no sé qué! No, hagámoslo con alegría, porque precisamente Él lo hizo por nosotros, por amor a nosotros, para que nosotros no tuviéramos que pasar por esa experiencia. Participemos de este pan, símbolo del cuerpo de Cristo, como el Señor nos enseña en su palabra, donde dice que Él tomó el pan, lo bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hagámoslo, hermano. Participemos juntos del pan. Gracias, Señor. Del mismo modo, dice la Escritura que acabada la cena tomó la copa y, habiendo dado gracias, la dio a sus discípulos y le dijo: tomad, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que será derramada por todos vosotros para la remisión de vuestros pecados. Hermanos, con gratitud profunda en nuestro corazón, participemos de este vino, símbolo de la sangre de Cristo. Bendito sea tu nombre, Señor. Quiero agradecerte de todo corazón. Y cuando nos viste, Señor, alejados de ti, sin esperanza y sin Dios en el mundo, porque éramos pecadores, te agradecemos de todo corazón que tú tuvieses misericordia de nosotros y por tu gracia nos ofrecieras la oportunidad de librarnos de las consecuencias de nuestros pecados, creyendo en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias porque por tu palabra sabemos que estamos limpios delante de ti. Por tu palabra sabemos, Señor, que cuando estemos delante de tu presencia, la sentencia que tú dictarás será de inocentes. Porque fue sobre tu Hijo que dictaste la sentencia de culpable, siendo Él inocente y nosotros los culpables. Te lo agradecemos de todo corazón, Señor.
con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Gracias. Permítenos, Señor, glorificar tu nombre. Vivir de tal modo, Señor, que tú te agrades de todos y cada uno de nosotros. Permítenos que cada día, Señor, que tú nos permitas vivir, podamos glorificarte, honrar tu nombre que está siendo blasfemado en medio del mundo. Permítenos que nosotros lo honremos, lo santifiquemos para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Aleluya. Si alguien quiere dar gracias al Señor, que lo haga brevemente